Perdón por este pequeño retraso, pero hoy sí que parece que tenemos un pequeño problema en el sistema, pero bueno, parece que no va a ser mayor problema para poder empezar con la formación. Así es que vamos a ver, esperemos que no nos moleste mucho. Hoy, como ya sabéis, vamos a tratar lo que es la parte de la válvula de gas bypass o flash gas, el compresor paralelo y la línea de líquido de una central de CO2. Como siempre, recordaros que en una reunión online la calidad de esta misma puede verse mejorada o degradada por problemas con la conexión a internet. Como siempre, intentar que todo el mundo tenga el micrófono silenciado. Algunos de mis compañeros ya se van a estar encargando de esto también. Y nada, como siempre, si en algún momento tenéis alguna duda o alguna pregunta, sin problemas, o bien os escribís en el momento mediante la función de chat, o directamente sin ningún problema podéis usar el micrófono. No hace falta que siempre hablemos los mismos. El programa de hoy, pues como siempre, será bienvenida e introducción, un recorrido por el PID, ya más que famoso por todos los que ya lleváis algún módulo con nosotros. Hablaremos también del circuito de presión intermedia, compresores IT y una opción que tenemos nosotros de aire acondicionado usando este compresor. Hablaremos también de la línea de líquido, la inyección de líquido y si al final quedara alguna pregunta más, pues la responderíamos. Bueno, pasamos a las presentaciones. Yo soy David García, soy postventa en España desde noviembre del año pasado y aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y mi número de teléfono. Me gustaría, aprovechando que están aquí nuestras direcciones de correo electrónico, si en los próximos días alguno tenéis problemas en la recepción del email con el vídeo, con el enlace del vídeo y el PDF, por favor escribirnos, porque también hemos detectado que algunos de los asistentes no os están llegando estos emails. Entonces, si veis que nos llega, por favor, o bien al email o cuando terminemos este módulo de formación al final en el chat, si habéis tenido problemas para recibir los anteriores, por favor escribirnos un mensaje y lo solucionaremos. Y ahora le doy paso a mi compañero Federico para que se presente el mismo. ¿Qué tal? Buen día para Latinoamérica, buenas tardes para Europa. Yo soy Federico Vega, soy de postventa para Latinoamérica, me encuentro en la Ciudad de México. Estoy en Advancer desde enero del 2022. Aquí muestro mi correo y mi número de teléfono para poderme contactar. Muy bien, pues vamos a seguir con las presentaciones. Ahora con los compañeros del equipo de ventas que tenemos hoy aquí. Veo a Andrés y a Mauricio, pues presentaros vosotros mismos. Buenos días a todos aquí en Latinoamérica, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Baena, soy el gerente regional de ventas para LATAM. Estoy ubicado en Querétaro, en México, y les agradecemos a todos por estar en este seminario el día de hoy.
Y yo soy Andrés Pastor, soy uno de los ingenieros de ventas que estamos localizados en Dinamarca, y tanto yo como Lluís somos los que nos encargamos de preparar las ofertas y las propuestas técnicas para tanto Latinoamérica como España. Así que si tenéis cualquier duda o consulta, os podéis poner en contacto con nosotros y es siempre un placer. Un saludo. Muy bien, pues vamos a seguir adelante ya después de las presentaciones. Pues nada, como siempre vamos a comenzar haciendo un recorrido por el diagrama PID para poder visualizar los distintos componentes de nuestra central. En este caso usamos lo que sería el rack de formación que tenemos en fábrica en Dinamarca. Empezamos como siempre por el lado de alta presión, que lo tenemos aquí representado con unas líneas rojas. Esto comprende lo que sería la descarga de los compresores de MT, el separador de aceite, recuperador de calor. Ahora que me acuerdo, a ver si hoy tenemos suerte y el puntero sí que se ve, que hemos hecho también algún cambio para mejorar eso. El gas cooler y lo que serían las válvulas de HP. Lo siguiente, que es la siguiente parte del PID, que es lo que vamos a tratar hoy, sería lo que comprende la presión intermedia, que sería el recipiente de CO2, el acumulador de aceite, el compresor, la aspiración del compresor paralelo y las válvulas de bypass o de flash gas. Luego pasaríamos a los servicios, que también tenemos aquí una representación de tanto los servicios de positiva y de negativa. Y ya lo que sería la aspiración tanto de positiva como de negativa. Recipiente y válvula de bypass. El recipiente de líquido, como ya sabemos, pues es la parte encargada de contener el líquido de la instalación. Nosotros en Albansor recomendamos no tener más líquido en el sistema del que el recipiente es capaz de gestionar, para la hora de hacer una recogida de gas no tener ningún problema. Por eso más adelante recomendamos, como veremos más adelante, nosotros recomendamos que el nivel de gas tiene que ser la parte mínima. Es decir, si yo lo que es el visor mínimo de nivel lo tengo cubierto de CO2, quiere decir que la línea de líquido está llena, entonces no es necesario cargar más líquido a la instalación, porque al final es un gas, un líquido que se va a quedar ahí en el recipiente, pero que no va a hacer ninguna función y al contrario en un momento dado puede hasta molestar. Luego la válvula de flash gas, pues su misión es controlar la presión del recipiente, abriendo o cerrando más de acuerdo al flash gas que haya dentro del recipiente. Pues esta válvula se va a encargar de ese gas, sacarlo o mantenerlo de acuerdo al set de presión que tenemos en la central. Y en esta parte del módulo vamos a hablar de estos dos componentes. La válvula de flash gas. Como sabemos, el flash gas es la cantidad de vapor que hay tras la válvula de HP en el recipiente. Esta cantidad de flash gas o de vapor va a estar relacionada directamente tanto con la temperatura de salida del gas cooler, la SGC, y la presión del gas cooler, la PGC. Esta cantidad también, lógicamente, como ya sabemos que el sistema está muy ligado a la temperatura que podamos tener, pues en invierno este flash gas o este gas va a ser inferior, porque en invierno, como ya vimos en el módulo anterior, prácticamente siempre vamos a estar trabajando en subcrítico, con lo cual vamos a generar muy poquito flash gas en el gas cooler, y esta cantidad pues varía de entre el 2% en invierno a más del 40% en verano. En verano es cuando el flash gas va a tope. Siempre se debe mantener, sí. De todas formas, ahora más adelante, más adelante mi compañero Federico se encargará de la parte de carga de refrigerante, y ahí él os explicará perfectamente cómo hay que dejar la máquina cargada de gas. Nosotros la válvula de flash gas la denominamos normalmente la V630, puede estar la V630A y la V630B, por ejemplo, si fuera una máquina con doble válvula, con válvula de backup. Su regulación es fija, es decir, nosotros normalmente el set suele ser de 38 bares, es decir, la emisión de esta válvula va a ser mantener dentro del recipiente 38 bares. Nosotros normalmente en Advansor usamos válvulas paso a paso, CCM o CCMT, para los modelos de central, para la Value Pack, la Cubic, la Steel y la Steel XL.
y la válvula CAR en la E3V en la mini booster. La Tower, como supongo que ya sabréis muchos, ya no la comercializamos. Hay que tener en cuenta que el recipiente debe de estar diseñado y calculado para que sea capaz de albergar todo el líquido de la instalación. Por eso antes os he comentado de que se debe de llenar simplemente hasta este visor o sensor de aquí, que sería el mínimo. Todo lo que le pongamos de más no va a servir para nada. Por eso hay que tener mucho ojo con el dimensionamiento que se hace del recipiente. Ahora, la válvula de flash gas y el control y su control están dentro en el esquema eléctrico, están dentro de lo que sería la presión del gas cooler. Normalmente está en la página 622 o la 623 del esquema. Como siempre, como ya sabéis, la manguera también tiene una pegatina donde nos va a indicar unas cifras con una W delante y 4 números detrás. Pues esos números, los 3 primeros nos van a indicar la página y el último nos va a indicar la columna en el que está. Esto ya los que habéis asistido o habéis visto este nuevo curso, todo esto lo dimos ya en el módulo 1. Hay que tener en cuenta que los números que podemos ver aquí en la parte de los hilos de la válvula puede ser que no sean los mismos que tenemos en el cuadro. Por eso hay que fijarse muchas veces en los colores, más que en los números. Y aquí tenemos pues un sistema sencillo de transcrítico con sus distintos puntos en un esquema facilito y lo que sería un diagrama entálpico. Y aquí vamos a encontrar dónde está la válvula de flash gas o de bypass. El punto 1 y 2 sería la compresión, es decir, de la aspiración a la descarga. La aspiración, pues en este caso la hemos representado en torno a 28 bares de presión y una descarga de 40 a 102 bares. Esto en el diagrama sería esta parte de aquí. Aquí tendríamos la aspiración y la compresión, aumentándonos la temperatura y la presión del gas. Luego tendríamos el punto 2 y 3, que sería el gas cooler, que aquí, si estamos en subcrítico, pues intentará enfriar los gases entre 1 y 3 K por encima de la temperatura ambiente. Si estamos en subcrítico ya sabemos que eso no será posible. Simplemente intentará conseguir la temperatura más baja, que sería la parte esta alta del diagrama que tenemos aquí arriba. Luego pasaríamos al punto 3 y 4, que sería la parte de la válvula de HP. La válvula de HP justamente es lo que vimos en el módulo anterior. Se encarga de regular la presión de PGC y también funciona distinto dependiendo de si estamos en subcrítico o en transcrítico. Este sería el punto que tenemos aquí. Esta bajada sería el gas cooler y luego aquí también tendríamos ya la válvula de HP hacia el recipiente, que sería el punto 4 y 6. Y ahí es donde empezaríamos ya pues la separación de fases de gas y líquido. Como vimos en el módulo anterior, pues dependiendo de si estamos en subcrítico o en transcrítico, ese cambio de fases se hará de una manera o de otra. Luego ya, pues eso, el 6 y 7 sería la expansión de servicios y la evaporación de este líquido. Y el punto que nos ocupa hoy, que es el más importante en el módulo de hoy, sería esta parte de aquí, lo que tenemos en la parte intermedia, que estaría entre los puntos 5 y 8, que sería la válvula de flash gas. Eso sería en el diagrama este punto que tenemos aquí. Vale, y aquí tenemos un ejemplo de cómo estaría parametrizada esta válvula en un controlador Danfoss. Aquí podemos ver que es una consigna, modo de referencia es una consigna fija, no es un set dinámico como es la válvula de HP, y lleva una consigna de 38 bares. Recipiente de líquido. El recipiente, como os he comentado al principio, es el componente encargado de contener todo el líquido de la instalación. Aquí ahora os voy a explicar un recipiente, que esto es una patente nuestra, es una patente de Advansor. En las próximas semanas en fábrica tenemos 2 módulos de formación, uno para clientes de Latinoamérica y otros para clientes de España. Pues los afortunados que habéis elegido venir,
allí en la sala de formación vais a poder ver este de recipiente abierto por la mitad, y la verdad que cuando lo ves así te das cuenta del trabajo de ingeniería que ha tenido diseñar este recipiente. La verdad que es una maravilla ver ese recipiente abierto por la mitad. En el recipiente tenemos un serpentín, que el serpentín lo que hace es ofrecer una capacidad de intercambio entre la aspiración de negativa y el líquido que tenemos dentro. Se puede decir, es un subenfriador, pero no llega a ser tanto. Lo que va a hacer más es recalentar los gases de la aspiración de negativa. Eso en el módulo sobre la negativa también hablaremos de esto, y hablaremos más a fondo sobre este recalentamiento que hace. Como os acabo de decir, se utiliza para recalentar los gases de aspiración, y entonces pues tenemos ahí una protección de que en el caso de que nos viniera líquido desde los servicios de negativa, pues desde ahí se nos iría. Luego también tenemos este recipiente, que es el recipiente de aceite o separador de aspiración, que tiene tres funciones. Por una, es un acumulador de aspiración de positiva, es decir, si por la aspiración de positiva nos viniera algo de líquido, pues en este recipiente se evaporaría, como el típico acumulador de aspiración. También recalentar los gases que nos vienen de MT, porque lógicamente al estar dentro del recipiente su temperatura va a ser mayor que la que vienen estos gases, y también hace de acumulador de aceite. Esto es otra de las cosas que es una maravilla de este recipiente y de este recipiente de aceite y de líquido, pero esto lo mismo. Hablaremos más en profundidad de la parte del aceite en otro módulo. Podría explicarlo ahora, pero por no desviarnos mucho del tema, vamos a hablar de lo que nos toca, que es el líquido. Y luego también en este recipiente, pues el aceite y el líquido se separan, el aceite se nos va a la parte de abajo y el líquido se evapora. Y este diseño, recordaros que es una patente de Advanson. Luego, también hay que tener en cuenta que la línea de líquido, para garantizar que funcione correctamente, las líneas tienen que estar bien dimensionadas, para no tener problemas de flash gas o de mucha pérdida de presión en las líneas. Esto es un problema. La verdad que últimamente yo este problema ya prácticamente no me lo encuentro. Entonces, eso quiere decir que ya todos hemos aprendido cómo se deben calcular las líneas. Pues nosotros, por supuesto, en Advanson, si tenéis alguna duda, mis compañeros de ventas como Andrés, sin ningún problema, si tenéis alguna duda sobre el dimensionamiento de tuberías, ellos os pueden ayudar sin ningún problema. El recipiente también se sirve siempre aislado, con el número de serie y los visores visibles. En el recipiente a destacar también que la salida de líquido es sin subenfriamiento. En el caso de que quisiéramos subenfriar el líquido, nosotros tenemos otro módulo aparte de subenfriamiento, y lo que os he dicho antes, hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de las líneas para evitar la formación de flash gas en ellas. Y luego, como ya os había comentado, el intercambiador de calor interno, el recalentamiento más elevado, reduciendo el riesgo de golpe de líquido en los compresores de negativa, ayuda a reducir el volumen de gas en el recipiente. Al estar frío, pues eso hace que el gas que pueda tener a su alrededor pues se condense en su pared exterior. Entonces, con eso lo que hacemos es, aparte de enfriar un poco el líquido, también hacemos que la válvula de flash gas opere menos. Es decir, si de normal, por poner un ejemplo, estaría abierta sobre un 12%, pues este intercambiador, una máquina que no lo lleve, igual está al 12%, pues nuestra máquina con este intercambiador, pues igual esa válvula de flash gas, pues a lo mejor se queda al 8 o al 9%. Ese porcentaje de menos que abre es más eficiencia que obtenemos, porque son unos gases que los compresores de positiva no van a tener que aspirar. Entonces es otro puntito más a favor nuestro para tener una máquina más eficiente. También pues deciros de que este recipiente, la verdad que por lo menos en el año que estoy yo prácticamente en Advanson,
jamás he oído que haya tenido ningún problema ni de fugas ni de nada, y por lo que tengo yo oído tampoco, o sea, problemas cero. Siempre hay gente que tiene esa duda de, oh, ¿y ese intercambiador? ¿Y si ese intercambiador algún día fuga? ¿O el recipiente? La verdad es que no, y lo vuelvo a repetir, la gente que tengáis la suerte de venir a fábrica próximamente para la formación que vamos a dar allí, lo vais a ver y vais a ver que se nota que está bien hecho. Es un cuerpo construido muy robusto. Luego también en el recipiente de líquido tenemos unas válvulas de seguridad, como cualquier parte de una central. Normalmente nuestro recipiente está homologado para 80 bares como presión estándar. Nosotros siempre montamos dos válvulas sobre una válvula de 3 vías, para que en el caso de que falle saltar alguna, pues directamente es cambiar la posición de la válvula de 3 vías y ya la que ha saltado la tendríamos aislada del sistema. Aquí en el tema de las válvulas de seguridad hemos cambiado algo con respecto al año, bueno, a principios de año cuando dimos este módulo, y es que antes las centrales siempre equipaban dos válvulas, una de 80 bares y otra de 60. La de 80 bares se usaba para si teníamos que recoger todo el gas de la instalación, se activa, digamos, le dábamos paso a la válvula de 80 bares, empezábamos a recoger todo el gas y se ponía de 80 bares por seguridad, para que fuera capaz de, al tener el CO2 en fase líquido almacenado en su interior, pues para darnos más seguridad de que a lo mejor si iba a estar mucho tiempo la válvula de 60 bares podía quedarse un poquito corta, pues con la válvula de 80 ese problema lo teníamos más que superado. Pero desde que se empieza a equipar nuestras centrales con la nueva unidad de emergencia, ya no es necesario instalar la válvula de 80 bares, simplemente son las dos válvulas de 60, porque esta unidad de emergencia, que ya la veremos también más adelante en otro módulo, no es la función a la que estamos acostumbrados todos en el CO2 de una unidad de emergencia, que es una unidad condensadora con un intercambiador para enfriar el líquido. No, nuestra unidad lo que hace simplemente es, por decirlo bruscamente, es como una especie de bomba de trasiego o hace parecido a la función de un compresor paralelo. Es decir, esta unidad de emergencia, que está normalmente regulada a 50 bares, trabaja una presión de arranque de 50 y una presión de parada de 45, pues lo que va a hacer es, cuando detecta que la presión del recipiente ha subido a 50 bares, se pone en marcha y lo que hace es coger la presión que le sobra al recipiente y la metemos en la parte de descarga. Entonces digamos que lo que vamos haciendo es pues que el CO2 esté en movimiento. Al final el problema que tiene el CO2 es ese. Todos sabemos que al CO2 y sobre todo al líquido no le gusta quedarse quieto y calentarse. Entonces con este movimiento, también a través de una válvula solenoide que tenemos bypaseando las válvulas de HP, pues conseguimos esa seguridad de que no vamos a tener ningún problema en el recipiente. Por eso, al tener esta unidad de emergencia, la válvula de 80 bares ya no es necesaria, a no ser que sea una unidad que el cliente no quiera que lleve la unidad de emergencia. Eso ya a gustos los colores. Si quisiéramos recoger gas, pues lo que tendríamos que hacer sería cerrar la válvula, la 633, que es la válvula de salida del recipiente de líquido, y dejar la central en marcha hasta que pararan los compresores. En este caso, aquí el procedimiento que tenemos, el ejemplo, sería el de una central sin unidad de emergencia. Y luego ya, pues lo dicho, una vez se ha recogido el gas y ya se ha parado los compresores, cerraríamos también la valvulita esta que tenemos aquí, la V625, que es la de alimentación de la válvula de flash gas, y ya sería poner el regulador de la central. Pues si es un Danfoss, pues poner el Danfoss en off, y ya tendríamos la central parada con todo el refrigerante en el depósito. Nosotros también lo equipamos con el recipiente, va equipado también con un manómetro que está cogido a una válvula de servicio. En este caso el manómetro es el PMI 625. Sí, Claudio, creo que quieres hacer una pregunta. No, bueno, pues para luego.
equipado con una válvula de servicio y, como os decía, el manómetro tiene el nombre de PM, Pressure Meter, instrumento, el 625. También ponemos una sonda de presión, un transductor, que este traductor se usa para el tema de la regulación de la válvula de flash gas. Dependiendo de la presión medida por ese transductor o sonda de presión, pues empezará la regulación de la válvula. En caso de fallo de ese sensor, la válvula empezará a funcionar en modo de emergencia. El modo de emergencia depende de cómo esté programado. Normalmente se suele programar que se quede abierta la válvula en torno a un 25%, si no recuerdo mal. Pero, como ya os he dicho antes, el set point estándar en nuestros recipientes es de 38 bares. Se puede dar el caso de que en un momento dado, por alguna circunstancia de la instalación, pues sea necesario a lo mejor subir o bajar este set. Es algo que sí que me ha pasado alguna vez, que sea necesario variarlo. Alguna vez me ha tocado aumentarlo a 40 bares, normalmente por algún problema de diseño en la línea de líquido. Igual el set point, perdón David, igual Sí, cuando es solamente baja temperatura, el set point es de 19 bares. Correcto, porque lo ponemos en 19 bares, porque con eso lo que hacemos es que la válvula de flash gas se va a abrir al 100%, y entonces la válvula de flash gas la usamos como si fuera un servicio más de positiva. Como hemos dicho, el control control de la presión del recipiente se hace con la válvula de flash gas. Si la presión también en algunas centrales, si la presión del recipiente bajara mucho, se activaría lo que sería la solenoide de aceite para incrementar la presión en el recipiente. Como ya sabemos, el sistema de aceite descarga, en nuestro caso, descarga sobre el recipiente el exceso de presión. Entonces, si tenemos la presión muy baja, activaría esta solenoide para aumentarnos la presión en él. Luego también en el recipiente tenemos unos sensores. Esta parte me gusta mucho porque yo me equivoqué al principio de entrar a trabajar en Advansor, yo me equivoqué en la interpretación de los LEDs, y prácticamente todos los técnicos que tocan por primera vez a ver, que veo que hay una pregunta por aquí. ¿Cuánto es el tiempo que tengo para realizar una maniobra con la central detenida y el funcionamiento de la unidad de apoyo hasta que no reviente la unidad de seguridad? Si tienes la unidad de emergencia, yo te hablo de la unidad de emergencia nuestra de Advansor, yo creo que no hay limitación de tiempo, porque trabaja de una forma que no... Yo la he probado, yo he hecho pruebas en verano aquí en España, yo he hecho pruebas con ella, y la verdad que, porque además una cosita, lo que pasa es que no quería ir destapando todo sobre la unidad de emergencia, pero esta unidad de emergencia no necesita que la unidad esté parada para trabajar, es decir, trabaja completamente independiente del resto de la central. Entonces, a partir de esto, teniendo en cuenta que trabaja completamente independiente de que los compresores estén en marcha o parados, yo la estuve probando este verano. Es verdad que era en el norte de España, pero durante una ola de calor. Estábamos en la calle en ese momento a 39, casi 40 grados. Paré la central por un mantenimiento que iba a hacer el cliente en ese momento de unos filtros que se le habían empozado, y la central estuvo parada aproximadamente 2 horas, y fui yo el que forcé que la unidad de emergencia entrara. La forcé, la tuve, incluso la central, o sea, la unidad de emergencia llegó a parar porque se hizo con la presión del recipiente. Tiempo, pues en circunstancias normales yo me atrevería a decir que más de 5 horas yo creo que es capaz de eso, pero ojito que también hay que tener mucho ojo, que hay que tener en cuenta la temperatura que podamos tener en el estudio. O sea, no es lo mismo tener una temperatura de 20 grados que tener una temperatura en una sala de máquinas de 45. O sea, es que ahí hay muchas variables, pero yo tranquilamente te digo que sea la circunstancia que sea, 2 horas seguro. De ahí ya, a partir de más arriba de 2 horas, va a depender de todas las circunstancias, van a depender de muchas cosas.
Por eso, ahí me gustaría poder ser más directo y decirte tranquilamente, un día puede ser, pero hay muchas variables que hay que tener en cuenta para poder decir cuánto tiempo puede estar así. Supongo que si preguntamos a nuestros compañeros de fábrica, igual en departamento de R&D o algo, igual ellos sí que han hecho pruebas más exhaustivas y ellos igual sí que lo pueden saber. Me lo voy a apuntar y el próximo módulo empezaré con eso, antes de empezar con el resto del módulo. Y así todos salimos de dudas de hasta cuánto tiempo es capaz. Vale, pues continuamos. El recipiente de líquido, como os he dicho, nosotros solo montamos un sensor de nivel. Hay otros que montan también un nivel alto. Nosotros en la central estándar, el recipiente de líquido solo monta un sensor en la parte baja. Nosotros usamos el modelo, el HBSC2. Tiene dos partes, una parte que llamamos mecánica y otra parte electrónica, para que en el caso, normalmente la que si se estropea, la verdad que no suele ser un componente que dé muchos problemas, pero si se ha estropeado alguno, normalmente es la parte electrónica y es muy sencillo de cambiar. Esta parte electrónica tiene unos LEDs que aquí no se puede ver. En una foto que os mostrará mi compañero Federico más adelante sí que se ve bien los LEDs. Entonces los LEDs, dependiendo del color y del modo en el que estén en ese momento, nos están indicando un problema u otra cosa. Cuando tenemos los LEDs en rojo y encendido fijo, quiere decir que está detectando nivel de líquido. Es decir, en ese caso estaría bien cargada en ese momento el nivel de líquido estaría bien. Si los LEDs rojos empiezan a parpadear, quiere decir que no hay conexión. Es decir, este suele ser el problema que hay cuando la parte electrónica se ha estropeado o ha pasado algo. Pues se le ha pegado un golpe al sensor y se ha salido un poco del sitio. No es lo normal, pero sí que sé que ha pasado. Entonces ahí nos estaría diciendo con los LEDs en rojo parpadeando que hay algún problema de conexión entre la parte eléctrica y la mecánica. Luego, la otra opción, que es los LEDs verde parpadeando, es que no hay nivel. Esto es lo que muchas veces, por eso digo que me gusta, porque creo que todos los que hemos tocado una central de Advanced por primera vez hemos pasado por el mismo error. Y es que cuando lo ves en verde, entiendes de que está bien. Verde es bien, rojo está mal, pues está bien, está parpadeando en verde, perfecto. Está bien de líquido, pues no. Este sensor es al revés. Si está parpadeando en verde es que le falta gas. Si está en rojo fijo, quiere decir que está bien de gas. Otra interpretación puede ser rojo fijo, stop, no hay que meter más. Verde parpadeando, no hay líquido. Verde, mete gas, que me falta gas. Es otra interpretación que le podemos dar. Luego también, aparte del sensor electrónico, tenemos unos visores ópticos de cristal, que ahora más adelante también mi compañero Federico tiene unas fotos muy chulas que ha preparado él sobre los visores de líquido. Entonces nosotros montamos tres, uno en la parte baja, que es el nivel normal de funcionamiento, el visor medio, que es el que usamos para el nivel de carga de gas, más adelante también veremos esto, y para mantenimientos, es decir, cuando hemos recuperado todo el gas, todo el líquido de la instalación, lo normal es que el visor medio nos marque nivel. Y luego un visor alto, que debe de estar siempre vacío, y siempre, no puede haber nivel de líquido ahí, porque si el nivel de líquido llega a este visor que tenemos aquí arriba, la segunda parte es que la toma de la válvula de flash gas del recipiente está al mismo nivel, lo que quiere decir que si el líquido nos llega aquí, la válvula de flash gas va a estar aspirando líquido, lo que quiere decir que nos va a meter líquido en los compresores. Por eso jamás tiene que llegar el nivel de CO2 en el recipiente al visor alto, si no podemos tener un problema importante. Luego también tenemos unas válvulas de servicio, dos, una en la parte inferior y otra en la parte superior. La válvula superior, que es la V629, esta la verdad que viene muy bien. ¿Qué pasa en la parte alta del recipiente? Pues como ya sabemos, en la parte baja vamos a tener el líquido, en la parte alta vamos a tener el gas. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento, por ejemplo, haces una intervención como el mantenimiento de cambiar el filtro coalescente, haces vacío,
y luego ese vacío tienes que romperlo. Pues una forma de romper el vacío es coger CO2 en fase gas desde esta válvula de aquí. Es decir, ya no hace falta, como hay que hacer en algunas centrales de la competencia, que te tienes que llevar la botellita de CO2 en fase gas para romper el vacío. Aquí, mediante esta válvula, ya podrías romper el vacío. A ver, me ha parecido ver que había una pregunta. No hay ninguna seguridad que te pare la instalación en caso de que el líquido llegue al nivel alto para proteger los compresores. No. Y el motivo es de que si se sigue el procedimiento de carga de gas que decimos nosotros, jamás te va a llegar el líquido ahí. Si el líquido te llega ahí, puede ser por dos motivos. Uno, que no se haya hecho la carga de gas de acuerdo a nuestras recomendaciones, por lo tanto se ha metido más líquido del que es necesario en la instalación, o porque haya un mal dimensionamiento del recipiente de líquido. Si el recipiente está bien dimensionado y la instalación se ha cargado de acuerdo a nuestras recomendaciones, que además vienen en el manual de la central, jamás te va a llegar al nivel alto. Si no sigues las recomendaciones, que más adelante os va a decir mi compañero Federico, vais a tener ese y más problemas. Por eso decimos, si se siguen nuestras recomendaciones, no es necesario proteger. Luego continúo. Luego también tenemos una válvula de servicio en la parte inferior del recipiente, y aquí es donde normalmente vamos a usar para cargar gas. Ya lo sé, mucha gente es muy aficionada a cargar el CO2 como el freón por las aspiraciones de los compresores. Sí, pero no. Para hacerlo con seguridad, lo ideal es utilizar esta válvula. Si usáis esta válvula no vais a tener ningún problema a la hora de cargar gas. Me ha parecido ver otra pregunta. ¿El recipiente se calcula para almacenar qué porcentaje de la instalación? Pues eso a lo mejor mi compañero Andrés nos puede sacar de dudas sobre esto. Repetimos. Están preguntando el recipiente se calcula para almacenar qué porcentaje de líquido de la instalación. Perfecto, pues nuestra regla de pulgar para aplicaciones normales es por cada kilovatio de frío 1 litro de CO2. Eso quiere decir, si tenemos una instalación con 30 kilovatios en media temperatura y 20 en baja, hace un total de 50 kilovatios. Entonces necesitaríamos como mínimo 50 litros en el recipiente, y luego normalmente ponemos un poquito más, o queremos añadirle un 5 o un 6% más de capacidad por seguridad. Dicho esto, para las aplicaciones un poquito más especiales, sobre todo las industriales, ahí ya necesitamos un poco más de información por vuestra parte. ¿Qué tipo de evaporadores tenéis? ¿Cuánta distancia de tubería? ¿El diámetro de las tuberías? Cuando tenemos una instalación industrial con mucha tirada de tubería, pues ahí tenemos que hacerlo con un poquito más de cuidado, pero más o menos utilizamos esa regla de pulgar. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Andrés. Hay veces que es mejor ir a la fuente que sabe eso, porque ya que Andrés normalmente es quien se encarga de calcular esas cosas. Y hasta aquí sería la parte de la válvula de flash gas y del recipiente de líquido. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Federico para que continúe con el resto del módulo. Ahora os va a explicar cómo se debe de cargar el refrigerante en la central. Cuando quieras, Federico. Gracias, David. Pues vamos a continuar con la carga de refrigerante. ¿Cómo se realiza la carga de refrigerante en una central de Advancor? Antes de poder cargar el CO2 a nuestro recibidor, que es por donde Advancor recomienda que todas las cargas sean por la válvula inferior del recibidor, ya se tuvo que haber hecho un buen vacío, un triple vacío. Se tuvo que haber llegado abajo del mínimo a los 500 micrones o por debajo de 500 micrones, y haber presurizado a 10 bares de presión de CO2 en vapor. O sea, ya cuando vamos a ingresar el CO2 líquido es porque ya todo nuestro sistema está presurizado a 10 bares CO2 vapor.
Cuando se empieza a hacer la carga de refrigerante, se tiene que poner todos los controles, tanto los de media y baja temperatura. Si tenemos compresores intermedios, también se tienen que poner en modo on. La central debe de quedar lista para poder ser presurizada. Si cuando realizamos el vacío y rompimos a 10 bares, mandamos manualmente abrir la válvula de bypass y válvula de alta presión, o abrimos manualmente alguna válvula para poder hacer un buen vacío, con ayuda del PID vamos a rectificar que todas las válvulas que abrimos o cerramos queden en modo de operación para poder hacer la carga de refrigerante. Ya cuando empieza a hacer la carga de refrigerante, ya también debe de tener aceite en la central, ya debe en el depósito de aceite debe de estar cargado. Si contamos con filtros en la línea de la succión, también ya deben estar colocados. Entonces ya nuestra central quedaría lista para poder hacer la carga de refrigerante. Otra prueba importante que se tiene que hacer es el test de estanquidad de las válvulas de expansión. Si yo empiezo a meter refrigerante a mi recibidor y ya todo mi sistema está a 10 bares, yo tengo que mandar a cerrar todas mis manual, todas mis válvulas de expansión las tengo que mandar a cerrar. Entonces yo cuando empiece a cargar CO2 en el recibidor, solamente la presión que se me tiene que empezar a incrementar e inundar de líquido es el recibidor y la línea de líquido. La succión de media, la succión de baja, la línea de succión de compresores intermedios, toda debe de estar a presión de 10 bares de vapor. Entonces, si yo empiezo a ingresar CO2, a mi recibidor líquido y se me incrementa la presión de alguna de las succiones, tanto de media, baja o intermedia, en ese momento tengo que dejar de parar y revisar por qué motivo se está inundando o por qué está incrementándose la presión en las succiones, si yo tengo cerrado todo lo que involucra la parte de la succión. Va a haber un problema en ese momento. Si yo le sigo cargando, va a incrementar la presión, y como mi sistema ya está en modo on, ya está listo para poder arrancar, el compresor va a arrancar cuando llegue a la presión de objetivo de operación. Entonces lo va a ciclar porque va a prender, va a bajar la presión y se va a volver a apagar. Pero eso no sería, ese es un problema al arranque. Si yo mandé a cerrar mi válvula y la válvula no cerró, y es la que está dejando pasar presión hacia el lado de la succión, eso después me va a traer otro problema si yo no lo reviso. Si es una o dos o tres de alrededor de 20 sistemas, 20 válvulas de expansión, 2 o 3 se me están bypaseando porque a lo mejor la conexión de la válvula de expansión estaba al revés, o un cable no se conectó bien y eso evitó que la válvula se cerrara, o sea, muchos problemas que pudieron haber ocasionado que la válvula no cerrara al 100%. Pero yo no hice caso y seguí cargando CO2. Entonces, cuando ya mi sistema esté trabajando y esa válvula de expansión que no cerró, ya en operación, me dice, no, pues ya llegué a un sobrecalentamiento de 8 K y se manda a cerrar la válvula, pero la válvula yo no la revisé desde un inicio y se quedó, siempre se queda abierta. Esa válvula va a seguir inyectando líquido. Entonces, en ese momento me va a causar otro problema, que va a haber un regreso de líquido porque yo no revisé anteriormente ese problema. Entonces, es un problema que se puede solucionar en ese momento y lo dejas, después te va a causar otro problema más grande porque en ese momento sí ya va a haber líquido. En este momento solamente era presión que se empezó a incrementar, pero no lo quise revisar en su momento.
Entonces, ese es un punto muy importante al empezar a cargar CO2 líquido. Que se revisen que las válvulas siempre estén, si tú las mandas a cerrar al 100, siempre o en ese momento no debe de haber un incremento de presión en el lado de la succión. Para cargar CO2, luego siempre nos preguntan, ¿y cuánto le tenemos que cargar de CO2 al sistema? Hay dos puntos muy importantes. Lo que te ocurra primero, si la presión llega a 38 bares, en ese momento tú dejas de ingresar líquido CO2. O si te llega a la segunda mirilla, lo que suceda primero, por presión a 38 bares o la segunda mirilla. Siempre se recomienda, si ya que ya rompiste en vapor a 10 bares, siempre se recomienda que lo que le vas a ingresar después sea CO2 líquido. No le metas presión, porque lo único que vas a hacer es incrementar más rápido la presión en el recibidor. Entonces te va a llegar más rápido la presión de los 38 bares que el nivel de líquido. Y después, ya que esté funcionando, le vas a tener que ingresar más líquido. O sea, seguirle ingresando. Por si le estabas ingresando en vapor, te va a costar un poquito más de trabajo inundar el recibidor. Entonces siempre se recomienda que después de que rompiste, todo lo que le ingreses al recibidor sea CO2 líquido. En este momento pasamos ya todo nuestro sistema, ya llegamos a 38 bares o a la segunda mirilla, ya dejé de cargar líquido. Entonces en ese momento ya está activada el control de media temperatura, ya está listo para poder funcionar. Entonces tengo que hacerle cargar o liberar el sistema entre un 20 y un 50% de la capacidad de media temperatura. Vamos a empezar siempre por media temperatura, ya que esa parte es en un sistema booster siempre debe de haber media temperatura antes que trabaje baja temperatura. Entonces empezamos entre un 20 y un 50%. El sistema va a arrancar. Debemos de esperar a que el sistema se estabilice antes de poder ingresar más sistemas. Tienes que revisar si la presión del gas cooler cómo se encuentra, la temperatura del gas cooler, la temperatura de la descarga, el sobrecalentamiento del grupo de media. O sea, si todo se mantiene ya estable, vas a liberar, si abriste el 30%, el 40%, abres otro 30%. Y vuelves a esperar a que se estabilice hasta que tengas un 100% de la temperatura media. Ya que tengas toda la carga de la temperatura media, entonces igual vuelves a revisar todos tus parámetros, gas cooler, sobrecalentamientos, temperaturas, todo lo que conlleva que te diga o que te muestre que el sistema está trabajando perfectamente. Ya que se tiene el 100% de media temperatura, continúas el mismo procedimiento para baja temperatura. Entonces, ya en ese momento ya tu sistema debe de estar completamente. Entonces, a lo mejor te va a empezar a fluctuar entre la primer mirilla, baja de la primer mirilla, sube, o sea, hace un fluctuamiento. Ya que se estabiliza todo tu sistema, tanto media como baja, a lo mejor el nivel ya se te queda constante. Si te falta un poco de nivel o ves que está fluctuando, en ese momento se le vuelve a ingresar CO2 líquido. Como decía anteriormente mi compañero David, hay otros compañeros que me ha tocado ver que dicen, no, le quedó presión a unos tanques. Por lo regular le quedan, no sé, los 38 bares, ¿no? O 40 bares de presión. Pero estoy succionando en baja temperatura, no sé, a 15 bares o 20 bares. Entonces, se les hace muy fácil poder vaciar lo que le quedó del tanque por el lado de la succión de baja temperatura. Eso no se hace. Advanced siempre recomienda ingresar, y es obligatorio, o ingresar CO2 por la válvula que se encuentra en la parte inferior del recibidor solamente.
ni por la succión de media, ni por la succión de baja, ni que porque ahí hay menos presión, nada. Todo se ingresa por la mirilla, por la válvula del recibidor y en forma líquida. El CO2 que ocupamos para los sistemas de refrigeración debe ser una pureza del 99.99. Como se indicó, siempre debe de ser ingresada por la válvula B632 que se encuentra en la parte inferior del recipiente. Vamos a ver a continuación un video en donde se muestra. Nosotros no ocupamos visores con indicador de bolita. En este rack llegó a suceder que como la bolita nunca subió, le siguen ingresando líquido, entonces saturaron el recibidor y sabiendo que el tanque ya tenía líquido. Ahí no sabemos si la bolita era muy densa y por eso no flotaba, o se perforó y se inundó de refrigerante. Pero nosotros por eso no usamos ese tipo de visores. Nosotros el que usamos es un indicador de cristal biselado. Este visor solamente se puede ver a simple vista, o sea, no le tienes que poner la luz de tu teléfono o una luz externa, porque si tú le pones luz externa siempre lo vas a ver como en esta imagen, blanco o gris. Entonces se tiene que ver solamente con la luz ambiente o la luz artificial del cuarto, que te dé la opción de poderlo ver bien, o lo puedes usar pero no directamente. En esta imagen el recibidor no tiene nivel de líquido. Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí tenemos un nivel de líquido y la parte inferior se oscurece, y en donde no se ha inundado de líquido permanece gris o blanca, o sea, no se ve el contraste de color. Entonces nosotros ocupamos entonces siempre la primer mirilla debe de permanecer oscuro. Como en estas imágenes, aquí nos muestra un recipiente con nivel. Aquí nos muestra un recipiente que no tiene nivel, pero nos indica si tiene humedad en nuestro sistema. Esta es la tercera mirilla del recibidor. Todos los recibidores, la tercera mirilla solamente es un indicador de humedad. Y tenemos nuestro sensor digital que nos muestra que sí tenemos el nivel adecuado. Como decía mi compañero David, siempre debe de permanecer en rojo. Si está en verde es que le falta. Aquí estamos al revés, entonces siempre necesitamos ver todos los indicadores de nuestro sistema, deben de estar en rojo. Entonces aquí nos está indicando que sí tenemos un nivel de refrigerante. Cuando tenemos o estamos realizando la carga de CO2, siempre hay que tener cuidado al presurizar con CO2 vapor. A un principio yo les comenté que siempre tienes que presurizar al mismo tiempo todo tu sistema. Evaporadores, gas cooler, rack, todo lo que te conlleva el sistema. Entonces, si en algún momento fue alguien y estabas en vacío y alguien cerró un sistema estando en vacío, lo cerró, pero nunca avisaron que había un sistema cerrado. Entonces ya cuando tú ya arrancaste tu sistema, ya está inundado de CO2 líquido, ya están funcionando todos tus sistemas, y te das cuenta que hay un sistema que no te está enfriando, lo primero que tienes que hacer es verificar si ese sistema está presurizado a 10 bares en vapor, o 10 bares, verificar que
que tenga presión positiva. Si tú no revisas esa parte y vas y abres la llave de líquido, en ese momento se te va a formar hielo seco. Entonces, pues ahora te vas a tener que esperar mucho tiempo, no sé, a lo mejor un día, 24 horas o más, para poder poner en marcha ese sistema, porque ahora en el interior de tu tubería ya tienes hielo seco. Este es un ejemplo de hielo seco en un sistema que se nos formó en alguna ocasión. Entonces, sí, siempre hay que tener cuidado, porque sí es un poco riesgoso que se te forme hielo seco en tu equipo. Ahora vamos a ver lo de la compresión paralela. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, con mucho gusto. La compresión paralela es una de las primeras tecnologías utilizadas para poder usar CO2 transcrítico en ambientes cálidos. Advancor propone esta tecnología desde el 2011. La tecnología está estrechamente ligada a los economizadores utilizados en otros sistemas de refrigeración. La compresión paralela permite realizar ahorros de energía y también reducir el volumen desplazado total. Esto hace que un sistema grande, el número de compresores pueda haberse disminuido. Para pequeñas potencias, la compresión paralela es a menudo demasiado cara. ¿Cuál es el procedimiento? Tienes una pregunta. Sí, ya es lo que estoy viendo. ¿Cuál es el procedimiento de reparación de fuga en el tanque de líquido donde acumulo? Pues es de que ahí sí, si es directamente en el recibidor, no va a haber de otra de evacuar todo ese recibidor. O sea, si tú lo quisieras meter a las líneas de los sistemas, en algún momento se te va a incrementar la presión, y si tienes válvulas de alivio por los sistemas, pues por allá va a aliviar, y si no se te va a reventar una tubería. Lo ideal en ese caso pues es evacuar, aislar el recibidor para que no se te forme humedad en todo tu sistema, solamente en el recibidor, y tirar lo que tengas en el recibidor y después volverlo a cargar. No hay otra manera de poder contener ese CO2. Continuamos. En un sistema Buster normal tenemos la expansión en la válvula de HP, que crea una cantidad de gas en el recipiente. Este se envía a los compresores de MT a través de la válvula de flash gas. Como podemos ver aquí en un sistema normal, sin compresor paralelo, tenemos un 100% de salida del gas cooler. Ese 100% pasa a la parte del recibidor. Un 40% lo absorbe el compresor por la válvula de bypass, y el otro 60% viene siendo de los servicios de media y baja temperatura. Cuando se tiene un sistema Buster, tenemos el mismo 100%, el otro 40% ahora lo va a funcionar o trabajar el compresor paralelo. Ahora la compresión la estamos haciendo alrededor de entre 3 y 4 grados centígrados. Ya no la estamos haciendo a menos 7, menos 10 grados centígrados. Entonces es lo que sucede ahora, que los compresores paralelos tienen un mejor COP de un 2.48, con el COP de 1.83 hace un COP de todo el sistema de 2.09. Entonces se hace un poquito más eficiente al estar succionando directamente del recibidor a una temperatura más alta. Entonces mejora el COP de nuestro sistema, como dice aquí, sobre un 15%. El control de la compresión paralela la hacemos son tres parámetros esencialmente. El ejemplo que ponemos aquí es de un sistema Danfoss. Como dice aquí, el arranque del compresor IT está calculado de manera que el compresor paralelo se pondrá en marcha cuando la apertura de la válvula de flash gas coincide en el desplazamiento mínimo de los compresores, y puede gestionarse en un 30 Hz del compresor IT, del primer IT que trae variador. Entonces la menor carga son los 30 Hz del primer compresor de IT.
Ese cálculo se genera en fábrica, ya viene programado, puede ser, en este ejemplo es un 25%, puede ser un 30%, puede ser un 20%, dependiendo de la carga del compresor, del 30% del primer compresor con variador de IT. Ese es un primer parámetro. Si ese parámetro se moviera y ya viene calculado al 25%, si yo lo quisiera reducir, que dijera, no, pues quiero que mi compresor trabaje más tiempo o que entre antes, lo único que vas a generar, como ese porcentaje está diseñado para un porcentaje mínimo de operación, entonces si tú lo bajas, ahora lo que va a suceder es que ese compresor va a ciclar, porque ese 30% ya va a ser, no va a ser suficiente para poder mantener trabajando al compresor, entonces va a empezar a ciclar ese compresor. El otro punto son los 360 segundos. Si la válvula está al 25% o la capacidad al 25% o 26%, entonces va a empezar a contar. Pero si reduce de nuevo y lo mantiene al 22%, entonces va a dejar de contar. Entonces es un parámetro para que esa parte no empiece a ciclar igual el compresor. La otra parte viene siendo los 10 grados centígrados. Esos 10 grados centígrados, si yo mandara a trabajar el compresor intermedio, que lo tenemos aquí, y va a succionar directamente del recibidor, entonces el sobrecalentamiento del compresor sería 0, porque no estaríamos succionando y haciendo un sobrecalentamiento igual. Entonces se cuenta con un intercambiador por donde pasa los gases de retorno de la descarga del gas cooler, el retorno del gas cooler, perdón. Ese debe ser máximo de 10 grados centígrados para poder tener un sobrecalentamiento en el compresor intermedio de mínimo 10 grados de temperatura, de 10 K de diferencial de sobrecalentamiento. Entonces esos son los 3 parámetros que se necesitan para que el compresor paralelo pueda funcionar. La otra parte muy importante del lado de la compresión paralela es la gestión de aceite. Para la gestión de aceite, tanto para media como para baja, no tenemos ningún problema, ya que el recipiente de líquido de aceite está a la misma presión del recibidor. Entonces esa presión del recibidor es más alta que la presión del cárter de media y que la presión del cárter de baja temperatura. Pero aquí tenemos un pequeño problema, que esa presión, como tenemos este tubo de igualación, entonces el recibidor de aceite y el recibidor de líquido se encuentran a la misma presión. Entonces el cárter del compresor intermedio y el recibidor están a la misma presión, entonces no tendría acceso de aceite, no hay un diferencial que pudiera ingresar aceite al recibidor. Entonces se ocupa una válvula, el Traxoil, cuando solicite aceite, le va a mandar una señal a la válvula B661 que va a hacer que se presurice el recibidor de aceite. En ese momento el recibidor va a estar presurizado por un cierto tiempo, ya que aquí va a haber un orificio fijo de 2 milímetros, que ese va a evitar que pase directamente o que se iguale lo más rápido posible con el recibidor de líquido. Entonces en ese momento la presión del recibidor de aceite va a ser mayor y va a poder ingresar aceite al cárter del compresor intermedio. Entonces siempre debe de haber un enlace entre el Traxoil con la válvula B661. Otra opción que tenemos del lado de intermedio es la opción Sigma.
Es la solución de climatización patente de Advanson y se basa en la instalación de un intercambiador de calor entre la válvula de alta presión y el recipiente de líquido. Las ventajas es una eficiencia máxima, mínima diferencia de temperatura entre el CO2 y el fluido secundario, ya que siempre se trabaja en inundado. Diseño sencillo y de bajo costo, sin controladores adicionales ni válvula de expansión. Sin riesgo de golpe de líquido en la aspiración de los compresores y un concepto utilizado desde el 2012. Se puede utilizar desde la Value Pack y modelos superiores. Normalmente nuestros clientes utilizan el aire acondicionado para crear agua fría entre 5 y 10, que es lo que te puede dar en ese punto de la instalación, es lo que te puede dar entre 5 y 10 grados centígrados, para ser utilizado en baterías de refrigeración de servicios, refrigeración de proceso, refrigeración en sistemas de ventilación, refrigeración de confort. Y el concepto de colocación de evaporadores de AC es un diseño patentado por Advanson y tiene los siguientes beneficios: diseños muy simples, sin válvula de expansión y sin controles, pero hay limitaciones. Siempre debe de traer compresión paralela, y si está apagada la compresión paralela va a ser un poco ineficiente el sistema, entonces siempre debe de tener un poco de carga. Y se cuenta con, es solamente un intercambiador, una válvula de 3 vías, y es la que te indica a qué temperatura va a trabajar, entre 5 o 10 o superior, pero nunca inferior, porque esa es la temperatura a la que se encuentra el recibidor. O sea, si lo quisieras más bajo ya no funcionaría este sistema. Otro accesorio, otro componente que incluye en la línea de líquido y que es muy importante es la inyección de líquido. Bueno, primeramente la línea de líquido en una unidad de CO2 no tiene su enfriador de líquido. Debido a esto, incluso la más pequeña pérdida de presión puede causar flash gas. Subidas en la línea de líquido puede igualmente crear flash gas y gas ruido a través de las válvulas de expansión. Es lo que comúnmente, tanto en freón también, que te dice, le falta gas porque zumban las válvulas de expansión, ¿no? Entonces, aquí igual se puede crear demasiado flash gas en las líneas de líquido. Como decía mi compañero David anteriormente, en invierno puedes tener un nivel alto de CO2, o sea, puedes mantener la mirilla. Pero en un clima cálido o que la temperatura está por arriba de 30 grados, ese nivel puede estar inferior a la mirilla. A lo mejor si tienes líquido y todo, pero si sigue incrementando la temperatura, va a formar más flash gas. Entonces ahora lo que vas a tener en el recibidor es más flash gas. Cuando el sistema tome el líquido, quiera tomar líquido del recibidor, lo único que vas a tener es flash gas. Entonces siempre hay que asegurar que siempre se mantenga la primer mirilla. Si la tienes fluctuando entre que se llena o vacía, llena y vacía, lo ideal es que siempre la mantengas inundada, la primer mirilla. Eso te va a evitar que tengas flash gas en tu línea de líquido. Y así tenga las temperaturas altas, siempre va a haber un poco de CO2 líquido que te va a evitar ese problema. Su enfriador de líquido, en condiciones normales no hay problema con la cantidad de gas que se crea por las largas distancias, diferencias de alturas, puede causar problemas. Advanson propone un sobreenfriamiento de líquido en estos casos. Es lo que comentaba igual mi compañero David, o sea, si tú requieres un sobreenfriamiento lo puedes solicitar, y aquí mi compañero Andrés es el que se va a encargar de diseñarlo. Como podemos ver en el diagrama presión-entalpía, tenemos nuestro punto del recibidor completamente, bueno, en fase líquida, pero no tenemos su enfriamiento. En la línea de líquido, principalmente solamente se cuenta con una válvula de paso.
el líquido es común tanto para media como para baja temperatura. No tenemos un líquido como se puede hacer en friones, que tienes un líquido para media, otro para baja, y el de baja lo subenfrías, o si quieres también subenfriado el de media, lo puedes subenfriar. Aquí no. Aquí solamente tenemos un líquido que se encuentra a la misma temperatura del recibidor y a la misma presión. Y ese suministra los tanto media como para baja temperatura. Siempre hay que tener cuidado para manipular esa válvula. Si llega alguien, a lo mejor estuvieron cargando CO2 y dijeron, no, pues ahora vamos a recogerlo. Y mandan a alguien, ve, ciérrale a la válvula y solito se va a apagar el rack. Sí, solito se va a apagar porque va a ser un pull down. Pero siempre hay que tener cuidado. Si no has hecho o vas a hacerla por primera vez una recogida total de tu sistema, siempre debes de tener cuidado que tu sistema nunca se llegue a la tercera mirilla. Si tu sistema en ese momento tú estás haciendo por primera vez tu recogida de refrigerante y lo estás ingresando al recibidor, siempre debes de tener el cuidado de ver si las presiones se te mantienen, si no se te incrementa tu presión en el recibidor, si el nivel del recibidor vas en la segunda mirilla, ya pasaste la segunda mirilla, llegaste a la tercera mirilla. Sí puedes llegar a la tercera mirilla, pero en este momento tienes que cerrar tu válvula que está en la línea de bypass hacia los compresores o a los compresores intermedios. Tienes que cerrar tu válvula de bypass para evitar que ese líquido se te vaya a los compresores. O sea, debes de tener mucho cuidado. Entonces, como dice aquí, el que manipule esa válvula debe de ser gente capacitada para poder visualizar los problemas que te pueden causar al cerrar esa válvula. O sea, siempre hay que tener ese cuidado. Tenemos la inyección de líquido. Bueno, aquí tengo un pequeño error en la presentación, pero esta inyección de líquido no es para controlar el sobrecalentamiento del grupo de media temperatura. Esta válvula de inyección de líquido es una seguridad más, aparte de todas las que traemos en nuestro sistema, es una seguridad más para nuestro sistema solamente. Esta válvula no debe de estar trabajando al 100% las 24 horas, los 365 días del año. Esa no es su función. Su función solamente es de seguridad. Si el compresor, o más bien la temperatura de la descarga sensa que está por arriba de los 25 grados centígrados, la temperatura de la descarga, y el sobrecalentamiento del grupo de media temperatura está por arriba de 15 Kelvin, en ese momento la válvula va a ingresar líquido. Es la única manera de que funcione esa válvula. Esta válvula, si la ven constantemente funcionando, tienen que revisar qué es lo que está pasando. Un ejemplo podría ser que tienes tu recalentador y estás descargando la descarga de baja temperatura, pero no hizo el cambio la válvula de 3 vías y estás descargando directamente a 80 grados de temperatura a la succión de media temperatura. Pues ya te das cuenta de que pues, no abrió la válvula de 3 vías, o que los motores de superheat no están funcionando, que se botó un break principal o algo. Pues vas y lo solucionas. O sea, esa válvula te va a indicar que hay un problema. O sea, si tú la ves funcionando las 24 horas o 2 horas seguidas o 3 horas seguidas, te está indicando que hay un problema con algo, algún componente o algo está fallando en el sistema. O sea, esa válvula no es para trabajar 24 horas por 7 días por 365 días. Y ya es muy fácil su funcionamiento.
solamente en el esquema, bueno, como podemos ver en el esquema 195 eléctrico, se cuenta con un relay de una tarjeta, manda una señal a una bobina, se activa un relevador y ese relay activa una electroválvula y es todo su funcionamiento, es una lógica en el controlador y es todo lo que va a hacer, va a trabajar en función de la temperatura y del sobrecalentamiento solamente. Al parecer, bueno, hasta aquí terminamos con el módulo 3 de formación. Siempre tenemos este lema: la refrigeración es vital, sin él el suministro de alimentos, medicinas y datos simplemente se rompería. El frío limpio es vital para el desarrollo sostenible, sin eso no podemos alcanzar los objetivos globales de la ONU. ¿Preguntas? ¿Tenemos una pregunta, algún comentario? Al parecer no tenemos. Eso no sé si sea bueno o es malo, pero esperemos que haya quedado claro. Dejamos aquí nuestro número de postventa, un número principal, nuestro correo de service. Ahí, si nosotros no podemos en ese momento ver el correo, tenemos otros compañeros que lo pueden ver. Tenemos el correo para garantías y para solicitudes de partes o refacciones. Nuestro siguiente módulo sería el de función y diseño de la recuperación de calor. Este también es muy bueno, como todos. Y se impartiría el 13 del 10 del 22. Para España sería a las 4 de la tarde. Para Latinoamérica sería a las... Bueno, Latinoamérica, hora de México, es a las 9 porque al parecer, bueno, más bien en Chile, en Colombia, en otros países más hacia el sur, se va moviendo el uso horario, pero es en función a las 9 de la mañana, hora de México. Pues con eso terminaríamos la presentación del día de hoy. Gracias por estar presentes en este módulo. Esperemos que les haya sido de su interés. Muchas gracias, David y Federico. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias a todos y recordaros el tema del email. Si tenéis problemas para recibir el enlace para ver el vídeo de este o de los anteriores y el PDF, por favor hacérnoslo saber para que os lleguen lo antes posible. Sé que aquí ya hay algún asistente que tenía ese problema y creo que se lo hemos solucionado. Pero bueno, para eso estamos, en postventa, para arreglar problemas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en 2 semanitas. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias.